Bien chicos, comencemos con un nuevo tema el día de hoy. En la parte de álgebra, comencemos con la parte de factorización. ¿Está? ¿Qué es factorización básicamente? No te vayas a olvidar como concepto muy importante en este tema. Factorización, todo lo que generalmente termine en ción, ¿sí? Adición, sustracción, multiplicación, son procesos que se van a seguir para llegar a un cierto resultado, ¿no? Por ejemplo acá. ¿Sí? ¿Qué es la palabra o qué significa la palabra por allá factorización básicamente? Bueno, como termina en ción, es un proceso, ¿sí? O sea, es un conjunto de pasos ¿para qué? Para transformar una expresión a lo que vendrían a ser los famosos factores. ¿Ya está? Es decir, voy a transformar una expresión a factores. Ese proceso, ese mecanismo se llama el proceso el mecanismo de factorización. ¿Ya está? Por ejemplo, me dicen en el problema 1, factoriza e indicar un factor primo de la expresión que viene. Nosotros vamos a transformar esto que está en suma, ¿sí? Son términos que están operando bajo la suma o la resta también podría ser, y lo vamos a transformar básicamente a producto mediante el método de factorización. ¿Está? Bueno, uno de los métodos de la forma de poder factorizar, por ejemplo, es factorizar por el método o por el factor común. ¿Qué quiere decir? Que hay un término en cada parte de la expresión, hay un término que justamente lo estamos señalando, que vendría a ser el mismo. Por eso se llama método del factor común. ¿Por qué? Porque hay un factor que se repite en todos. Mira, por ejemplo, acá está el x menos y, el x menos y, el x menos y así. Ese x menos y se encuentra en todos los términos. ¿Qué significa? Que es un factor común. Entonces, ¿qué se hace cuando hay un término que se repite en toda la expresión? Lo tenemos que sacar adelante mi factor común. Bueno, ¿cuál es? Lo que hemos señalado, justamente que es el x menos y. Le pongo un paréntesis a eso, que es lo que se repite. ¿Está? Bueno, ¿algo más se repite en toda la expresión? Notamos que no, nada más se repite. Por lo tanto, ese es mi factor común. Ahora sí, lo que voy a hacer una vez de colocar el factor común es colocar un nuevo paréntesis donde voy a completar cada término que se me fue quedando en la expresión. Por ejemplo, acá sacamos el x menos y, ahí está, ya lo sacamos. ¿Qué significa? Que me estaría faltando el término a para mi primer término. ¿Está? Para el siguiente término, claro, notamos que el x menos y ya se sacó, ahí está, ya lo pusimos adelante, lo hemos sacado en la parte de delante. Y lo que me faltaría por completar en el segundo término sería el más b, con todo y signo. Ya está, más b. Lo mismo para el tercer término, era c por x menos y, el x menos y ya lo sacamos acá adelante por factor común. Y bueno, si ya sacamos al x menos y, lo que me quedaría, lo que me faltaría sería este más c. Y así, pues, ¿no? El siguiente, ya sacamos al x menos y, me quedaría el más d. Y para el siguiente sacamos al x menos y, me quedaría el más z. ¿Ya está? Bueno, notamos que ninguno de ellos se puede aún seguir reduciendo, simplificando, factorizando. Él ya no se puede factorizar, él tampoco ya se puede factorizar a otro par de factores, ¿no? Por lo tanto, significa que esto ya es mi factorización en términos primos, en factores primos, en FP factores primos. ¿Ya está? Ya que no hay descomposición nada más que aparte de ellos. O sea, ahí queda la factorización. Ahora, esto ya es el proceso de factorizar. Acá hemos hecho el primer paso del pedido, que es factorizar. Ahí ya está factorizado, ahí no hay problema. Pero sin embargo la pregunta es factorizar e indicar un factor primo. Bueno, acá sí vamos a ahondar un poquito más de repente en esta parte, nos piden indicar un factor primo. Como ambos son factores primos, o la respuesta puede ser x menos y, o la respuesta puede ser a más b más c más d más z, que es todo esto que también conforma un factor primo. ¿Ya está? Cada base, cada paréntesis viene a ser un factor primo, en este caso. Ahora, si nos piden uno, bueno, repito, podría ser cualquiera de ellos. Si tuviésemos claves, veríamos cuál está en la clave para poder marcar. Pero como no hay claves, básicamente acá va a ser un poquito complicado indicar uno de ellos. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Está? Por lo tanto, ahí va a quedar solamente mi resolución, mi proceso, y no voy a poder indicar un factor primo de ellos porque no sabría cuál de ellos específicamente pide el proyecto. ¿Está? Lo mismo pasa en la parte de la tarea, pero en la parte de la tarea lo bueno es que sí te dan claves, A, B, C, D, y tú vas a buscar cuál de ellos está en la clave. Solamente uno debe estar en la clave para que lo puedas marcar como un factor primo para señalar según el problema. A ver, listo, estamos frente al problema número 2. También nos pide factorizar e indicar un factor primo. ¿Está? Bueno, de igual forma vamos a hacer el procedimiento básicamente. Recuerda que el primer método, el más sencillo, es cuando hay un término que se repite en todos. Sin embargo, cuando notamos la expresión, notamos que no hay ningún término que se repite en todos los términos. Por ejemplo, la base A no está en todos, la base X tampoco está en todos, la base Y, la base Z. Cuando no haya un término que se repite en todos, entonces yo ya no podría utilizar el método de factor común. ¿Está?
¿A cuál método puedo recurrir? Bueno, de repente a otro método. Por ejemplo, el siguiente método por recordar es el método de agrupación. Recuerda que el método de agrupación sirve cuando justamente no hay un término en común en todos los términos o en toda la expresión. ¿Está? Entonces, ¿qué significa agrupación? Bueno, básicamente, como su nombrecito lo dice, agrupar, formar grupitos, pues, ¿no? En este caso notamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 términos en mi expresión. Yo puedo formar grupos de 2, grupos de 3, pero la idea es que no quede nadie suelto, o sea, todos queden establecidos dentro de un grupo. ¿Está? Bueno, en este caso vamos a formar grupos de 2. ¿Por qué? Porque justamente cada 2 se repite una variable. Por ejemplo, acá se repite X, lo podemos señalar. Acá se repite Y y acá se repite Z. ¿Está? Como eso pasa en cada grupo de 2, puedo establecer una formación o una agrupación en esa cantidad de grupos. ¿Está? Grupitos de 2. Bueno, para decir que en este primer par se repite X, bueno, entonces voy a utilizar ahí en ese grupito factor común, es decir, saco lo que se repite, que en este caso es X, y voy a completar en paréntesis lo que me falta. ¿Está? Me falta el primero que es A, me falta en el segundo lo que es B. Listo, he factorizado por factor común en ese primer grupito. Ahora voy a ir al siguiente grupo. Bueno, también se factoriza el signo, si se repite más, podemos factorizar el signo más, ahí está. Y bueno, de igual forma notamos que la letra que se repite, que ya está encerrada, es la letra Y. Lo saco adelante, ese término que se repite, en la expresión, ¿sí? O sea, en este grupito, y voy a colocar en un paréntesis lo que ya no se repite, lo que fue quedando. ¿Qué se fue quedando o qué no está encerrado? Básicamente, no, me está quedando A para el primero y me está quedando más B para el segundo. Y listo, he podido factorizar mediante este método de agrupación, ¿no? Para el tercer grupito, en este caso, hay que notar que se repite algo importante, el signo. Ya que él tiene menos, yo puedo factorizar también un menos. Eso dice la regla, pues, ¿no? Si en ambos se repite un signo, o sea, un término, lo puedo sacar a factorizar. Bueno, sacamos el signo menos, ahí está. ¿Qué más? Sacamos también el z que se está repitiendo. Z nada más se repite, por lo tanto voy a completar en un paréntesis. ¿Está? Vamos a ver qué es lo que he ido sacando y qué me falta. A ver, el menos ya lo saqué, el z ya lo saqué. ¿Qué me faltaría? Solamente el a. Nada más porque el menos ya lo saqué, ¿no? Para el siguiente término, allá, el menos ya lo saqué, el z ya lo saqué, me faltaría el b. Pero el b no anda solo, siempre anda, si no hay signo, se lo entiende que siempre va con el signo positivo. ¿Ah? Eso es la factorización de este problema número 2 de la forma por agrupación. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso por agrupación? Notar que en cada grupito que hemos podido factorizar se repita un término como un factor común. En este caso, notamos que el factor común es el señalado, el que está pintado, ¿no? A más B, A más B, A más B, allá. Sacamos A más B en paréntesis, adelante, y otra vez nuevamente procedo a completar lo que me fue quedando en cada término. ¿Sí? Si ya saqué la más B adelante, entonces ¿qué me falta? Colocar, completar X. Si ya saqué en el segundo término más B, ¿qué me falta? Más Y, punto de signo. Y si ya saqué el A más B, ¿qué me falta por completar? El menos C. Bueno, ya nada más se puede factorizar, no se puede factorizar, entonces esto ya es una factorización en términos primos, o sea, factorizado de forma completa. De igual manera, como el problema 1, ahí en el problema verifica o menciona indicar un factor primo. Bueno, cualquiera de ellos puede ser la respuesta, o él, cada uno es un factor primo. Así que no vamos a dar detalle de un factor primo porque podría ser cualquiera de los dos. Si tuviésemos claves, podemos descartarlo, ¿no? Pero como no tenemos claves, simplemente lo dejamos factorizado ahí en ese paso para el problema número 2. A ver, para el problema siguiente, problema 3, tenemos x cuadrado menos y cuadrado más x más y. Recuerda que hay un método también para poder factorizar que utiliza justamente los productos notables, ¿sí? Que fue básicamente un tema que ya acabamos de hacer. Ya está, en el cual me decía había un producto notable muy importante, que justamente acá aparece ya a plena vista, pues, ¿no? Que es x al cuadrado menos y al cuadrado, o también conocido en los productos notables como diferencia de cuadrados. ¿A qué es igual una diferencia de cuadrados en productos notables? Claro, debes recordar de que la diferencia de cuadrados proviene de una suma por una diferencia de bases. ¿Está? Acá colocamos la suma de bases y acá colocábamos la suma o la diferencia de bases. Bueno, ¿cuáles son las bases? Bueno, lo que están simplemente en el primer piso, bueno, en el primer nivel, no los exponentes. Es decir, la primera base es X, la segunda base es Y. Acá igual. La primera base es X, la segunda base es Y. Suma de bases por diferencia de bases. Ahí está. Y bueno, luego, ¿qué puedo hacer? Simplemente bajar a la expresión que viene, que es X más Y. ¿Sí? Y como le antecede un signo positivo,
Recuerda que en una expresión que le antecede un signo positivo, yo le puedo colocar un paréntesis y no pasa nada. Igual sigue siendo la misma expresión. ¿Para qué le coloco este paréntesis? Para que puedas notar que acá también hay un factor común, un factor repetitivo, que es el x más y. Yo lo puedo sacar delante de la expresión, ahí está, x más y, factor común, y puedo completar lo que me fue quedando. Bueno, ya saqué el x más y, me está quedando x menos y en el primero, más, ya saqué el x más y en el segundo término. Como ya no me falta nada, no te olvides que siempre ahí se sobreentiende que está la unidad. Si ya saqué el x más y, de todas maneras me queda el más 1. Y esto de acá vendría a ser mi factorización completa del problema número 3. ¿Qué nos pide en el problema 3? Bueno, factorizar, por lo tanto, esa es mi factorización completa, problema 3 culminado. A ver, para el problema número 4 siguiente nos dice factorizar la siguiente expresión, 81x a la cuarta menos 1. Ya está. Recordar que acabamos justamente de ver en el problema anterior de que hay una propiedad muy importante que utilizamos en esta parte de factorización, que lo jalamos de productos notables establecido como la diferencia de cuadrados. Sabemos que la diferencia de cuadrados proviene de la suma de bases por la diferencia de bases, ¿sí? Cuando tú veas que tu exponente es par, como acá, x a la cuarta, ¿sí? Acá, bueno, acá se puede jugar con el 1, lleva básicamente o acuérdate fundamentalmente de la diferencia de cuadrados. Es decir, establece tu expresión como si fuese una diferencia de cuadrados. ¿Ya está? Claro, y alguno te preguntará, ¿y cómo lo establezco? Bueno, recuerda que acá en el segunda base no hay problema porque el 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. No hay ningún problema. Ya lo establecimos con una potencia equivalente al valor de 2. ¿Ya está? Ahora este 4, ¿cómo lo hago 2? Tú dirás. Bueno, este 4 lo puedo establecer como x al cuadrado. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. 4 es lo mismo que 2 por 2. Y ahora, claro, te preguntarás si este 81, ¿cómo lo establezco como una potencia de 2? Bueno, básicamente 81 es 9 al cuadrado. ¿Ya está? Recordar que según propiedad, claro, cuando hay un producto de dos potencias del mismo exponente, yo puedo juntar al producto de forma interna y sacar al exponente que se está repitiendo fuera de esa potencia. ¿Está? Es decir, este 2, y ahí está, ya le hemos puesto afuera, se repite, y lo que me queda sería mi nueva base, o sea, 9x al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, como notas, ya le hemos dado la forma de una diferencia de cuadrado, ¿sí? Que era justamente lo que queríamos trabajar. ¿Esto para qué? Para establecer de que esto se puede convertir en una suma por una diferencia. Suma de bases, diferencia de bases. Primera base, ahí está, 9x al cuadrado, más 1. Y la segunda base, 9x al cuadrado, menos 1. ¿Está? Bueno, la suma no hay problema. La suma no hay una propiedad específica en productos notables que me permita factorizar esa expresión. No es una identidad. Pero la diferencia sí, porque justamente otra vez aparece la diferencia de cuadrados. ¿Está? Recuerda que acá el 1 lo expresamos en potencia 2, 1 al cuadrado es lo mismo, el x al cuadrado ya está en potencia 2, este 9 lo convertimos en potencia de exponente 2, como 3 al cuadrado. ¿Está? Y bueno, ya de igual forma sabemos de que esto de acá se convierte en 3x al cuadrado porque es la misma potencia para ambos. Y ahora sí lo vemos como una diferencia de cuadrados a esta expresión, que es justamente la fórmula que está a la derecha, para poder decir que esto de acá se va a transformar nuevamente en suma por diferencia de bases. Donde la primera base es el primer paréntesis, 3x, la segunda base, ahí está, el valor de 1, 3x más 1, y la diferencia será 3x menos 1. Ahí está, esto se ha convertido en este producto según la diferencia de cuadrados, en suma por diferencia. Y él, bueno, no tiene conversión, por lo tanto simplemente lo bajamos como 9x al cuadrado más 1. Para decir que esto de acá vendría a ser mi factorización pedida en el problema número 4. A ver, igual que el problema anterior, diferencia de cuadrados, ya sabes, le damos la forma cuadrática, acá 1 al cuadrado y acá 4 por 2. ¿Está? La diferencia de cuadrados, bueno, ya la sabemos, ahí está, va a ser suma de bases, x a la cuarta más 1 por x a la cuarta menos 1. De igual forma, la suma no la toco, la diferencia sí, porque esto de acá se presta la diferencia de cuadrados. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿Está? Y esto de acá nuevamente es suma de bases, x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. De igual forma, nuevamente, esto de acá es la diferencia de cuadrados, ¿sí? De forma ya equivalente, y esto será de igual forma la suma por la diferencia, x más 1 por x menos 1. Entonces me está quedando x a la cuarta más 1, ahí está, siguiente x al cuadrado más 1, siguiente x más 1, siguiente x menos 1. ¿Qué es esto? La factorización completa del problema número 5, que era básicamente lo pedido, pues, ¿no? Nos quedamos ahí el día de hoy hasta este avance en la parte de factorización.